Bienvenida, licenciada Ana. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y estar entre nosotros esta noche. Buenas noches, licenciada. Bien, Le buenas dejo el noches tiempo con para que usted pueda todos. iniciar. Sí. Buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar? Sí, licenciada, sí se le escucha, también se le ve. Bien, buenas noches con todos. Bueno, me siento muy contenta, muy complacida de poder estar aquí contribuyendo con mis conocimientos, con mi experiencia y con el Colegio de Enfermeras, ¿no? Nosotros como profesionales de enfermería tenemos muchos ámbitos en los que nosotros podemos desempeñarnos. Son 4 campos de acción según la ley del Colegio de Enfermeras, según la ley del enfermero. Y esos ámbitos son no solamente la parte asistencial, sino también la parte eh, administrativa, la parte de gestión, ¿no? El área de investigación y el área de docencia. En ese sentido, el día de hoy justamente se ha creído conveniente poder em, compartir estos temas de gestión pública, de administración, ¿no? De lo que es políticas públicas, porque nosotros ya tenemos precedentes, ya tenemos ya tenemos algunos colegas que se vienen desempeñando en la parte de gestión pública. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que respecta a gestión pública, ¿no? Y cómo nosotros podemos contribuir desde nuestra experiencia con las políticas públicas, porque finalmente eso es lo que se va a ir implementando a favor de nuestras poblaciones, a favor de nuestras poblaciones. Entonces, ahorita voy a compartir, dame un minuto. Muy bien, entonces, a ver, me avisan si ya se ve, estoy compartiendo ahí. Solamente, Sí, a ver, un dice ratito, que voy a dejar de compartir porque parece que se me ha cerrado. Mm, Ahorita sí, a ver, estoy volviendo a abrir. Ya, ya, ahora sí voy a compartir. Entonces, el día de hoy vamos a... Muy bien. Entonces, vean, les decía que es importante el desempeño que los enfermeros, ¿no? Los enfermeros podamos tener en la parte de gestión pública. Entonces, ya hace algunos años hemos tenido una colega que ha sido ministra, ¿no? No ha sido ministra de salud, si bien no ha sido ministra de salud, fue ministra del MIDIS, ¿no? Entonces, tenemos colegas que han sido congresistas. Ahorita la colega Magdalena está de directora del área de inmunizaciones. Entonces, se nos van abriendo muchos campos para nosotros los enfermeros, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de adquirir competencias, de formarnos, de adquirir las herramientas necesarias en gestión pública. Por eso se ha pensado este curso, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeros no pensemos solamente en que, bueno, yo soy enfermera, ¿no? Ah, me toca la parte asistencial o nací para ser enfermera y me gusta la parte hospitalaria y solamente ahí voy a morir. O sea, si vemos nosotros a lo largo de la carrera que nos gusta otros, si vemos que a nosotros nos interesa otras áreas, o sea, no nos quedemos con ese bichito, ¿no? De, bueno, me gustó, pero bueno, me tocó trabajar en el hospital, o bueno, ya me cayó este trabajo y ahí pues me nombré, ahí, no, entonces sepamos buscar esa vocación, porque finalmente la gestión pública también nos hace servidores públicos, o sea, igual vamos a estar siempre contribuyendo con nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, desde allí podemos pensar cuál es el rol de la enfermería, ¿no? En la gestión pública. ¿Qué creen ustedes? A ver, de esa pregunta.
¿Cuál sería el rol de la enfermería en la gestión pública? A veces, miren, cuando yo empecé a especializarme, les voy contando un poco, ¿no? Yo empecé también en la parte asistencial, o sea, yo he trabajado en el primer nivel, yo he trabajado en el segundo nivel. Entonces, cuando yo empecé la carrera, yo también he trabajado en el primer nivel, ¿no? Yo he trabajado en puestos, en centros de salud, ¿no? También me he desempeñado, incluso he tenido la oportunidad de, como parte del centro de salud, trabajé muy de la mano con los colegios, con las instituciones educativas, de las instituciones educativas, tanto de niños como de adolescentes, ¿no? Y ya cuando estaba terminando la carrera, trabajé en una institución educativa particular y me desempeñé realizando salud escolar. Luego, ya, bueno, tuve la oportunidad de realizar el Serum, ¿no? Y terminando el Serum, pues trabajé en un hospital. Yo trabajé para la red Almenara aquí en Lima. Y luego, y luego ya estuve desempeñándome en salud como más o menos 6 años, 5 o 6 años, pero dentro de los cuales tuve la oportunidad de pasar o rotar por diferentes áreas, no solamente en la parte asistencial, ¿no? Sino que se vio la necesidad, por ejemplo, de implementar programas. Entonces, yo participé implementando el programa de úlceras por presión que le llamamos Cuidando con Amor, ¿no? Y era un programa que se dedicaba netamente a evaluar todo lo que es lesiones por presión, desde medíamos, teníamos nuestro test que aplicábamos a cada lesión por presión, las medíamos, las caracterizábamos y de acuerdo a eso trabajábamos con estos pacientes que además debían de cumplir algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, el tema del estado de la piel, el diagnóstico, ¿no? Que sea un diagnóstico recuperable o que el estado, por lo menos nutricional, le permita, ¿no? La albúmina, en cuanto estaba. Entonces, todo esto eran criterios que establecimos como programa y empezamos a ingresar pacientes al programa. Hemos tenido mucho éxito con ese programa. De hecho, fui quien apoyó, ¿no? A la licenciada, bueno, la licenciada Delia Parra, que también fue quien presentó el proyecto y presentamos el proyecto, se implementó. Bueno, la fecha sigue funcionando con mucho éxito, ¿no? Entonces, así también participé de la implementación del programa familiar acompañante en toda la red, luego se replicó a toda la red Almenar, ahora en los hospitales se invita a todos los hospitales como parte de una directiva a que cuenten con un programa familiar acompañante, ¿no? Y así hemos venido trabajando diferentes programas, también en la parte de calidad, en la parte de docencia, investigación, me desempeñé y eso me permitió a mí recordar un poco la experiencia que tuve en el SERUMS y la experiencia que tuve en el internado comunitario, donde a mí me llamó mucho, ¿no? Me motivó mucho el hecho de tener que salir a la comunidad, no solamente con ellos, sino gestionar en reuniones con alcaldes, con autoridades, ¿no? Y a mí esa primera experiencia yo nunca la voy a olvidar, ¿no? El primer día que llegué a hacer mi internado, a realizar mi internado comunitario, me mandaron a la reunión con el alcalde. Ahí teníamos una reunión ahí en Monsefú. Entonces, bueno, y luego me quedé trabajando en el establecimiento, ¿no? Entonces han sido muy buenas experiencias y eso hizo que yo me interesara mucho por la parte de gestión, ¿no? Por el tema de gestión. Ya luego cuando he trabajado en la parte hospitalaria, eh, tuve la oportunidad de comparar, ¿no? Y yo decía, bueno, a mí, o sea, no estoy diciéndoles que, oye, no les debe gustar la parte hospitalaria, no, porque cada uno va descubriendo la vocación en el camino, ¿no? Si bien la carrera es enfermería, la carrera tiene muchos campos de acción, desde la docencia, la investigación, la parte asistencial, la parte administrativa, y uno lo va a descubrir en el camino. Tú te vas a dar cuenta dónde te sientes mejor. Ah, no, yo me siento mejor en cirugía, no, yo me siento mejor en el puesto de salud, no, yo mejor me siento en cardiología, no sé, ¿no? Con los niños, la pediatría. Entonces vamos descubriendo esa rama de nuestra carrera donde vamos a servir más, donde nos vamos a desempeñar mejor, ¿no? Entonces, eso hizo que yo tuviera la oportunidad de comparar y dijera, no, definitivamente yo me quiero desempeñar en gestión o en la parte de salud pública, ¿no? Porque finalmente nosotros como
profesionales de salud realizamos salud pública en la parte de gestión, ¿no? Entonces yo dije, yo me voy a desempeñar en gestión, eso es lo que yo quiero y bueno, empecé a especializarme, ¿no? Tanto así, miren, les cuento un poco para que no con la intención de repente criticar, ¿no? Sino para que ustedes vean que se van a encontrar con muchos comentarios, con muchas personas que de repente no entiendan, ¿no? A mí me decían los colegas, los propios colegas, a mí me decían, ¿y para qué estudias administración? ¿Tanto estás pagando? Porque yo estudié en una universidad de mucho prestigio aquí en Lima, entonces, tanto pagas, ¿y para qué? ¿Qué te va a servir eso? Y se reían, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero es que es administración, es gerencia y administración pública. Sí, pero ¿para qué? Bueno, es que y les explicaba un poco cómo se aplica la gerencia y me decían, ay, no, yo era la más jovencita en ese tiempo en el hospital, ay, no, chibola, estás loca. Bueno, acá no me va a servir de nada, yo acá veo a mis pacientes y punto. Además, ahora nos van a pagar un bono y yo pues haré la especialidad, ¿no? En esto, porque, bueno, viene un bono, entonces me veo obligada a hacer la especialidad. Aunque no me gusta, pero lo voy a hacer, decían, ¿no? Y ese era el pensamiento de los colegas, ¿no? Entonces, pero eso no hizo de que yo dejara mis sueños, ¿no? Yo dije, no, yo voy a seguir porque es lo que me gusta, o sea, yo me tengo que desempeñar en algo que me gusta, ¿no? Y así, bueno, fui avanzando, miren, luego con estos, diplomados, con estos, especializaciones, yo llevé un programa de especialización ejecutiva y eso me permitió pues ir teniendo experiencia en otras, de repente ya como viendo la red, ¿no? Asumiendo otras áreas de la gestión propiamente dicha. Entonces, bueno, en la oportunidad que yo tuve, se dio la oportunidad de postular al Ministerio de Salud y dije, bueno, a ver, voy a postular, ¿de qué se trata la plaza? Sí, calzaba con parte de los intereses que yo tenía, entonces dije, bueno, a ver, vamos a postular, pues, ¿no? Y ya así, tengo ya casi 9 años en el Ministerio de Salud, miren. Entonces, ya estar en el Ministerio de Salud, que es el ente rector en salud, también me ha permitido, pues, conocer el Perú a lo largo y ancho del país, visitar los puestos más alejados, ¿no? He tenido la oportunidad de estar varias veces en su región, en Ancash. Entonces, uno se va dando cuenta, ¿no? De que las realidades de las regiones son diferentes. La realidad de Ancash no se compara, por ejemplo, a la de Ica. Ica tiene sus propios problemas, ¿no? Ica es diferente a Loreto y así uno va conociendo, va teniendo la experiencia. Entonces, yo, bueno, con esto he querido un poco motivarlos a que es importante el papel que nosotros desempeñamos desde la gestión. Conocer gestión pública nos abre todo el mapa de oportunidades para mejorar nuestro desempeño desde la enfermería, ¿no? Entonces, sobre todo aquí en nuestro país, la enfermería juega un papel crucial, ¿no? En la gestión pública del sistema de salud. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a contribuir de manera significativa en la administración, en la mejora de los servicios de salud a nivel nacional. A veces creemos y confundimos, ¿no? Decimos gestión pública, porque quiero asumir un cargo en el hospital. Ese es de repente gerencia en los servicios de salud. La gestión pública es más amplio todavía, es más arriba. Porque, ¿qué quiere decir? Que tú puedes trabajar en la Contraloría, puedes trabajar en el Ministerio, en el MIDIS, puedes trabajar en diferentes instituciones. De hecho, tenemos una colega que trabaja en el MEF, ¿no? Entonces, eso es conocer la gestión pública, es conocer todos los sistemas administrativos del Estado y poder desempeñarte ahí. Y desde cualquier sistema administrativo, tú puedes contribuir, sí, con los servicios de salud, ¿no? Con el tema presupuestal, etcétera. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la gestión pública, colegas, ¿no? Entonces, les invito a que puedan también leer, se ha publicado en la revista de enfermería. Ahí he presentado mi artículo, fue aceptado, así que va a salir publicado este 11 de octubre. Justamente me han invitado a la inauguración del libro y ahí les comparto un poco de mi experiencia, ¿no? De cómo fue que me quedé en la carrera, porque al inicio yo no pensé ser enfermera, pero bueno, ahí si quieren saber más, ahí pueden leer el artículo, ¿no? Que se llama Enfermería, mi profesión y vocación, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un preámbulo. Como ven, enfermería tiene muchos campos. De hecho, en algún momento yo también tuve la oportunidad de poder postular a la Contraloría, ¿no? Y mis conocimientos en gestión pública tranquilamente me permiten
Entonces me permiten tranquilamente trabajar en cualquier campo de los sistemas administrativos del Estado peruano, ¿no? Entonces, un poco ese ha sido el preámbulo, ¿no? Darles la bienvenida. No nos tenemos que asustar cuando hablamos de gestión pública, no tenemos que confundir tampoco la gestión pública con la gestión de servicios de salud, que es totalmente la gestión de los servicios de salud está dentro del sector salud, que es uno de del aparato estatal, ¿no? Es uno de los ministerios del Ejecutivo, pero la gestión pública abarca todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Contraloría el año pasado salieron casi 7.000 plazas, ¿no? A postulación. Para aquellos que les gusta de repente la parte de auditoría, la parte de control, ¿no? ¿Y qué nos decía Nelson Chac, el contralor? Él nos decía en una clase por si acaso, van a salir 7.000 plazas, los que quieren postulan, ya alisten sus currículos, postulen. Y por si acaso yo no estoy pidiendo solo auditores. Esa ha sido una mentalidad que se ha tenido por años, pero ahora estamos cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta más coger a un auditor especialista en auditoría y tener que explicarle cómo funciona el sector salud, ¿no? Y a ese auditor yo lo voy a mandar al hospital a que audite o a la gerencia regional de salud y ese auditor no entiende qué es un CLAS, no entiende qué es la 1153, no entiende qué es salud pública, no entiende qué es una guardia comunitaria. Entonces él va a leer la norma y lo que dice la norma quiere que se cumpla. Entonces me cuesta mucho capacitar a un auditor. Me es más fácil a mí coger a un ingeniero y decirle, anda, audita esa obra, ¿no? Esta especialidad. O sea, a él, a ese ingeniero yo le enseño auditoría. A esa enfermera, a ese médico le enseño auditoría. Y con eso vaya audita, porque él es el experto. Entonces, así, ahora en las oficinas de control institucional, todas han pasado a la Contraloría, ¿no? Entonces, se va abriendo campos para nosotros y nosotros tenemos que estar preparados para asumir, ¿no? ¿Cuántos colegas hemos tenido ocupando escaños, ocupando curules en el Congreso? ¿No? Hay un grupo importante, ahí está también el doctor Julio Mendigure, él está ahorita bueno, estaba, no sé, en pensión 65. Entonces tenemos muchos colegas que han optado por especializarse en la gestión pública y esto nos permite contribuir más directamente con la salud, incluso, ¿no? Porque cuando uno está en la parte operativa, si bien, ¿no? Tú estás con el paciente, la atención directa, tú acatas las normas que vienen de arriba, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo estoy en el Ministerio de Salud, nosotros formulamos las propuestas normativas, formulamos las resoluciones ministeriales que luego salen publicadas, formulamos las normas técnicas que luego en campo se aplican. Entonces, es, hay pros, hay contras, pero va a depender sobre todo de lo que a ti te gusta, ¿no? Y si se ha hecho este diplomado es un poco para empoderar a los colegas en el tema de gestión pública en salud, ¿no? Por eso es que se llama gestión pública en salud. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abordar en esta primera parte, no? En este módulo, que por cierto tiene 2 días, hoy día 16, nos estamos reencontrando nuevamente el 30 de septiembre, ¿no? Para la siguiente porque este módulo es, bueno, en verdad que incluso en 4 horas nos queda corto, ¿no? Incluso esto es solamente una especialización, pero bueno, vamos a tratar de darles lo más importante a ustedes para que se queden con lo mejor, ¿no? Entonces, ahí está, ahí pueden ver los contenidos que vamos a tratar. Entonces, como primer tema, por ejemplo, vamos a hablar del Estado y la administración pública, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el Estado, cómo empezó acá en el Perú a hablarse de administración pública, ¿no? Cuando antes teníamos empresas estatales, luego empezamos a privatizar. ¿Qué estaría bien, estaría mal? ¿Qué es lo que tenemos este, que analizar ahí? Luego vamos a hablar de la dimensión organizacional del Estado peruano y de la administración pública. Vamos a hablar de los sistemas del Estado, ¿no? Son 11 sistemas. ¿No? Normalmente yo en una clase digo, a ver, ¿cuántos sistemas son? ¿No? Y la mayoría, 11. Bueno, yo sé que de repente muchos de ustedes recién van a escuchar eso, así que les digo de una vez, son 11 sistemas del Estado. Luego vamos a ir hablando sobre hacia un Estado moderno al servicio del ciudadano. Y aquí vamos a hablar del New Public Management, ¿no? Luego vamos a hablar incluso
avanzando un poco ya hacia la gobernanza pública inteligente. Ahora hablamos de una gobernanza pública inteligente, ¿no? El e-government. Ahora ya tenemos una ley que permite la implementación de la inteligencia artificial en la gestión pública. Eso hace 5 años nadie lo hubiera soñado. Ahora en el Perú tenemos una norma que nos permite utilizar la inteligencia artificial en la gestión pública y falta reglamentar, ¿no? Pero el año pasado, más o menos en el mes de junio, se aprobó. Entonces es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los sistemas del Estado, que son 11, ya les dije. Vamos a hablar también hacia un Estado moderno al ciudadano. Vamos a hablar ahí del New Public Management, de la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública, ¿no? De las políticas públicas que se van implementando en nuestro país y de la organización del sector salud, cómo está organizado. Entonces, el objetivo de este primer módulo, más que todo, es que ustedes puedan conocer los fundamentos de la organización del Estado, ¿no? Cómo se ha ido materializando las acciones desde la administración pública, el rol y el ejercicio de la función pública en el marco del ordenamiento jurídico que los orienta. O sea, todos los sistemas del Estado funcionan dentro de un marco jurídico, ¿no? Nada funciona sin un marco legal, ¿no? Y bueno, todo esto se va a dar en la búsqueda de conocer e implementar un Estado moderno al servicio del ciudadano. Muy bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta sobre el módulo. La metodología va a ser, bueno, a veces yo hago preguntas libres y ustedes pueden ir escribiendo en el chat, ¿no? A mí generalmente me gusta que los estudiantes participen para no ser yo nada más la que hable, ¿no? Sino que ustedes también tienen sus dudas, seguramente tienen sus experiencias que por ahí quieren compartir o quieren aplicar el conocimiento teórico que se les está dando con ciertas experiencias que han tenido en la práctica, ok, es válido, ustedes pueden levantar la mano virtual, se les da pase y aperturan su micro, ¿no? La idea es que puedan participar también, ¿no? Y que se lleven ustedes algo bueno, que se lleven las herramientas, los productos que van a implementar, ¿no? O sea, la idea no es tanto quedarse en la parte teórica, qué bonito, ¿no? La planificación, qué bonito, cómo se hacen políticas públicas, sino que en algún momento que ustedes tengan la oportunidad lo puedan implementar, o por lo menos que entiendan cómo vamos a ir trabajando. Ah, me voy a mi Serum. ¿Qué tiene que ver esto que estoy hablando? Con mayor razón, en el Serum vas a tener que coordinar, ¿no? Con las autoridades, con los alcaldes, vas a trabajar con las organizaciones de base, el vaso de leche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer gestión pública, ¿no? Desde el ámbito donde me encuentro. Bueno, hasta acá no sé si tienen alguna consulta o todo está claro. Muy bien, si todo está claro, entonces vamos a continuar y vamos a ir hablando acá de cómo es que nace el Estado, cómo es que nace la nación, ¿no? Y la democracia. ¿Cómo empezamos nosotros a hablar de gestión pública? Bueno, ¿y qué cosa vamos a entender por ellos, ¿no? Por cada uno de ellos. Bueno, hay unas primeras nociones de Estado que ahora les vamos a revisar. Entonces ahí vamos a tener, miren, tenemos una imagen un poco, queriendo hacer la reflexión, el chiste, la broma, ¿no? Dice, ¿cuántos poderes en el Estado? Los 4 poderes del Estado. Y ahí tenemos el poder ejecutivo, ¿no? Está silbando por el poder ejecutivo, el poder legislativo, riéndose, el poder judicial, queriendo poner cara seria, y el poder llegar a fin de mes, que seguramente somos a veces los ciudadanos, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial y poder llegar a fin de mes. ¿Por qué? Porque muchos ciudadanos de pie ni siquiera les alcanza para el mes lo que ganan o los ingresos que perciben, ¿no? Aquí tenemos el poder judicial, los ciudadanos aquí, miren,
viendo, ¿no? Expectando todo lo que pasa en su país, la delincuencia, la inflación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué cosa es el Estado? Entonces vamos a empezar un poco hablando, para hablar de gestión pública vamos a tener que hablar un poco de Estado. Y de repente este primer módulo es un poco, o de repente, ¿no? Nos va a parecer un poco como que muy teórico, etcétera, etcétera. Es justamente porque es la base, ¿no? Entonces, el Estado ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, desde la historia de las instituciones políticas hasta la historia de las doctrinas políticas, ¿no? Y tenemos diferentes disciplinas cuando hablamos del Estado. Tenemos la filosofía política, que es el ámbito del deber ser. ¿Qué es lo que debo? ¿Cómo debo ser yo, no? La filosofía política, el deber ser. Luego tenemos la ciencia política, que se refiere al comportamiento de los actores políticos, ¿no? Cómo se comportan, cómo deberían comportarse dentro de ese contexto político. Tenemos una filosofía o una disciplina desde el derecho, ¿no? Donde hablamos de normas jurídicas, ya, donde hablamos de normas jurídicas, sobre las cuales nosotros vamos a sentar las bases de la existencia del Estado. Y la disciplina sociológica, que habla de la existencia objetiva del Estado, ¿no? ¿Por qué existe el Estado, ¿no? Frente a una sociedad, ¿cómo responde el Estado? Entonces, vamos a ver acá. El Estado, entonces, a diferencia de los gobiernos, es de carácter permanente, ¿ya? Y aquí quiero ser muy enfática. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El gobierno de doña Dina Boluarte ya va a acabar, en 2 años acaba el gobierno, pero el Estado va a ser de carácter permanente, o sea, no porque acabó el gobierno de Fujimori, Toledo, Alan García, Castillo, Kuczynski, etcétera, 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 nos hemos quedado sin Estado, o sea, el Estado tiene carácter permanente y va a representar, va a dirigir y regular la vida de la sociedad. Esa es la función del Estado, ¿no? Va a representar, dirigir y regular la vida de la sociedad. Además, el Estado va a ser responsable de qué? Va a ser responsable de garantizar la satisfacción de las necesidades públicas y de facilitar y vigilar el adecuado suministro de bienes públicos y de bienes privados, ¿ok? Entonces, esto que he dicho es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado y lo que debe buscar el Estado es darle esa confianza al ciudadano de que yo, Estado, voy a atender tus necesidades públicas. A ver, levanten la mano, ¿quién confía en el Estado ahora con el tema de seguridad ciudadana? Seguramente ninguno de nosotros, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, hace poco están colocando bombas por el tema de los cupos, incluso a los buses. Imagínense, ¿no? Hoy leía y escuchaba de que a un bus han disparado, ¿no? Que de milagro el chofer no ha muerto, pero han disparado, o sea, con todo y pasajeros. Imagínense, la delincuencia está tomando terreno en nuestro país y el gobierno no, o el Estado no está teniendo la capacidad de respuesta. Entonces, el Estado es quien debe garantizar esa satisfacción de las necesidades públicas, ¿ok? Es el que debe de responder a lo que los ciudadanos necesitan. Y dentro de esas necesidades públicas, estamos hablando también de salud, las necesidades de salud que tenemos, ¿no? Desde la salud pública y diferentes necesidades que tenemos en salud, ¿no? Desde el tema presupuestal, desde el tema programático, etcétera, etcétera. Pero tenemos necesidades que la gente quiere que se les atienda, los ciudadanos, ¿no? Entonces el Estado tiene que facilitar, ¿no? Y vigilar que ese suministro sea adecuado. ¿Quién conforma el Estado? ¿Quién está conformando el Estado? Lo está conformando la población, el territorio y el gobierno. O sea, a veces confundimos y decimos el Estado, el Estado, el Estado, y nos estamos refiriendo solamente al presidente o a la presidente, y creemos que con decir Estado nos estamos refiriendo a ella, y no es así.
¿no? El Estado va a estar conformado por por tres elementos, ¿no? Y un elemento es la población, es decir, todos somos Estado, todos conformamos el Estado, todos. El otro elemento para hablar de Estado es el territorio, ¿no? Es decir, todo nuestro territorio. Todo nuestro territorio también está formando parte del Estado, el territorio. Y finalmente hablamos del gobierno, es decir, la presidenta de turno, el gobierno regional, el gobierno local, son parte o implican ser parte de la estructura del Estado y la soberanía, ¿no? La estructura política y la soberanía. Entonces, también vamos a hablar de las relaciones entre el Estado y el poder. ¿Cómo se va relacionando el ser Estado y el poder? Poder es la capacidad de alguien para poder influenciar a otros, para actuar de un modo en que no lo haría de otra manera. O sea, yo tengo el poder, ¿no? Yo te puedo decir a ti, tienes que hacerlo así porque yo tengo el poder. Entonces, hay un escritor, Bobbio, un sociólogo, Bobbio dice que hay tres fuentes de poder. Uno de los poderes es el económico, otro poder, ¿no? El económico. ¿Quién tiene más plata? ¿Quién es los países que tienen más dinero? Estados Unidos, China, Canadá, etcétera. Entonces, ellos tienen más poder económicamente hablando que nuestro país, ¿no? El poder ideológico. También hay un poder ideológico. Si no, Sendero Luminoso no hubiera existido. Entonces, ellos seguían una ideología, ¿no? Ellos estaban convencidos de de lo que hacían estaba bien, o que ellos estaban en esa línea, ¿no? De poder conseguir sus objetivos siguiendo sus ideas. Y el objetivo político, que es otro de las fuentes de poder, el poder político, ¿no? Políticamente, ahorita, ¿quién tiene quién es más poderoso según las encuestas? El Congreso, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, también existe un poder ahí. Muy bien, entonces, esas relaciones entre Estado y poder, dice Weber que el Estado se va a constituir en un eje de poder político y es un tipo muy especial de asociación que se distingue porque es capaz de asegurar la obediencia de las reglas. ¿A través de qué? A través de superiores medios de coerción, ya sean normativos, preventivos, correctivos. Entonces, el Estado va a tener ese, ese, ese poder político, ¿no? Entonces, vemos también que existe una crítica a la idea de nación al inicio. Entonces, nosotros somos una sociedad plurinacional, somos multiétnica y somos multicultural. Por lo tanto, el concepto de nación no puede ser ya la base. O sea, no podemos hablar solamente de una nación porque, porque somos un país, somos una nación, tenemos cultura. No, nosotros somos una sociedad plurinacional, multiétnica, porque tenemos muchas etnias y multicultural. Y la base del Estado democrático, en nuestro caso y en cualquier Estado democrático, siempre la base de todo, de toda norma, ¿cuál va a ser? Va a ser la Constitución, ¿no? Esa es la base de todo Estado democrático, la Constitución. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Estado y gobierno? Ya lo hemos ido hablando. Entonces, el Estado y el gobierno, hay una diferencia, ¿no? El Estado, dijimos, es de carácter permanente. Entonces, el gobierno es de carácter temporal, porque cambia el término del mandato. Se va el presidente de turno, entra un nuevo presidente por elecciones y así, ¿no? Entonces, gobernar va a implicar la forma, o va a implicar la forma en que tú tomes decisiones, ¿no? Ya sean apropiadas para que puedas llegar al objetivo planteado. Entonces, gobernar implica la toma de decisiones. El gobierno es quien administra el Estado. ¿Bajo qué? Bajo ciertas premisas, reglas que ya han sido definidas previamente dentro de un marco jurídico. Asimismo, el gobierno en las instituciones occidentales, ¿sí?
en el occidente va a aludir siempre el poder ejecutivo. Sin embargo, dentro del Estado existen otros poderes, como está el poder legislativo, ¿no? El poder judicial. Entonces, miren esas diferencias, ¿no? A veces decimos el Estado, no, pero el Estado es que el administrador del gobierno, perdón, el gobierno es el administrador del Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno es el que está de turno. Entonces, el gobierno va a administrar al Estado, ¿no? Va a manejar el presupuesto, va a ver si se ejecuta de esta manera, si se distribuye así, si se distribuye así, etcétera, etcétera. Luego, vamos a ver finalmente cuál es ese rol del Estado, ¿no? Entonces, la administración pública se va a ir transformando con ciertos cambios sociales, con cambios, económicos, ¿no? Con cambios en la sociedad y en el rol del Estado. Entonces, existen tres tensiones que se pueden ver en la evolución histórica de cómo ha ido avanzando el concepto de administración pública desde que estábamos en el siglo XVIII hacia adelante, ¿no? Cómo ha ido cambiando esa noción. Entonces, aquí en cada país se va a contribuir de manera diferente a modelar el tipo de la administración pública. A nosotros nos trajeron la administración española. Entonces, cuando los incas tenían, ¿no? Y esto, al hablar de administración pública implica remontarnos a años anteriores. O sea, los incas tenían su manera de administrar sus recursos, ¿no? El Amazú, el Amaquey, el Amayuya eran la base de ellos para funcionar adecuadamente. Entonces, ellos tenían su manera de distribuir las riquezas, ¿no? El trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando se da la conquista y vienen los españoles, ellos traen su manera de administrar, su manera de funcionar, ¿no? Entonces, vienen los cabildos, los ayuntamientos, etcétera, 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 y nos traen una estructura muy parecida a la de ellos en ese entonces, ¿no? Y luego, así, con esa administración nos hemos quedado, ¿no? Vinieron los virreyes, ¿no? La época del virreinato, de la colonia, bueno. Y luego viene la época democrática de la república. Entonces, aquí nosotros hemos ido heredando lo que aprendimos de España, ¿sí? Y en cada país ha sido así. Y cada país ha contribuido de manera diferente a modelar el tipo de administración pública que tiene, ¿no? Y son los mismos elementos que están presentes en el debate actual. Entonces, es interesante, ¿no? Miren desde cuándo hemos tenido que revisar para decir, así funciona la administración pública. Entonces, ¿qué cosa? El Estado. ¿Cuál es ese rol del Estado? El Estado. ¿Para qué Estado? ¿Para quién Estado? ¿No? ¿Para qué creen ustedes que sea eh, o que existe el Estado? ¿Para qué? ¿Para qué existirá el Estado? El Estado existe para asegurarnos la igualdad de derechos, la posibilidad de que podamos ejercer. O sea, nosotros funcionamos o vivimos o nos desempeñamos en un estado de derecho. O sea, ¿qué quiere decir estar en un estado de derecho? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea de qué cosa será un estado de derecho? ¿No? Entonces, el estado de derecho quiere decir cuando uno no puede ir por la calle con un cuchillo amenazando a todo el mundo, porque o sea, vivimos en un estado que tiene normas, que funciona bajo cierto marco legal. O sea, acá nadie hace lo que quiere, ¿no?
Claro, ahí dice Betsabe muy bien, regirnos bajo una constitución democrática. Muy bien, ahí Roxana nos dice entidades públicas, privadas, incluido el propio Estado, que están sometidas a leyes, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho es eso, que nosotros tenemos leyes que nos cuidan, nos protegen, hay un marco legal, ¿no? Que nos respalda. Entonces, no es que a mí yo voy a hacer lo que se me da la gana, yo voy a ir en cada esquina amenazando a todo el mundo, o sea, no podría, ¿no? Sin embargo, se nos está yendo de las manos ahora con tanta delincuencia. Pero bueno, entonces, eh, entonces el Estado es eso. ¿Para qué? Para asegurarnos igualdad de derechos, posibilidad de ejercerlos. Y por otra parte, para que todos logremos acceder a niveles adecuados de servicios, ¿sí? Que complemente el esfuerzo individual, familiar y colectivo. Pero ¿para qué todos por igual? Bueno, primero es porque decir a todos por igual, sí, pero expresado de diferentes formas. O sea, tú le puedes dar a todos por igual, pero lo expresas de diferente forma. Es decir, tú garantizas un ambiente que sea adecuado para para que la inversión, el esfuerzo tenga resultados, o sea, das estabilidad. ¿No? ¿Cómo más haces? Implementas políticas redistributivas, inclusivas, de igualdad de oportunidades. O sea, tú le puedes dar a todos, sí, pero de manera diferente, ¿no? De manera diferente. Va a depender mucho de para qué lo necesita, de cómo lo va a utilizar, de sus características propias, etcétera, etcétera. Entonces dice, por otra parte, se debe trabajar para qué? Para el Estado se concentre en proveer una buena justicia, un marco económico estable, regulación económica, ¿no? Y de otro lado, la redistribución, es decir, la provisión de básicos, servicios básicos, eh, bienes públicos, ¿no? Porque los bienes públicos también generan condiciones para que puedas desarrollarte de manera sostenible. Entonces, el sector privado debe también ser el motor de la generación de riqueza y responsable de productos de bienes y servicios, acompañado de adecuadas políticas laborales, empleo adecuado, sostenible, así como responsabilidad tributarias, integridad. A veces decimos, ay, pero el Estado privado no, perdón, el sector privado no, ¿qué tiene que ver? Si es el sector público, solamente el Estado tiene que eh, darnos empresas estatales, ¿por qué privatizamos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos la parte privada como si fuera Dios, ¿no? ¿Qué cosa? No, al contrario. ¿Cómo funciona acá en Lima, Barton y Cailín, que son dos hospitales que tienen A1 de atención? Asociación público-privada. O sea, se hizo con APP, Asociación Público-Privada. Y ahorita muy bien, ¿no? Pero se dan cuenta, o sea, no es solamente decir, no, el privado, no voy a satanizar. A veces hemos satanizado el privado, ¿no? Porque el privado tiene que llevarse todo. Es que hay una cosa acá, ¿no? Si el Estado no es capaz de darte, de atender las necesidades como tú requieres, como tú mereces, ¿cómo le vas a cargar más al Estado? Si el Estado ya no puede darte como tú mereces, entonces, ¿qué necesita? Ayuda del privado, ¿no? Ayuda del privado. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de el Estado eh, como un rol prioritario. ¿Para qué y para quién? ¿No? Ahora, la democracia también empieza a aparecer por esos siglos, entre el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, empieza a aparecer el término de la democracia contemporánea y todo surge a partir de qué? A partir de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Neoliberal británica en 1688, la independencia de Estados Unidos, ¿no? En 1776 y la Revolución Francesa 1789, ¿no? Con la toma de la Bastilla el 4 de julio. Bueno, entonces estos son unos hitos muy, muy importantes cuando uno habla de la democracia contemporánea. Entonces, cuando se da la Revolución Francesa, ¿no? Los franceses buscaban la democracia, buscaban la igualdad de oportunidades, buscaban a todos ser escuchados. Entonces, todo empieza con la toma de la Bastilla, ¿no? De hecho, cuando uno va ahí a la Plaza de Francia, justo es en la estación,
la Bastilla, donde tú bajas y ves, ¿no? Toda la plaza ahí donde se tomó la Bastilla. Entonces lo recuerdan con mucho orgullo ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes, donde nació la Ilustración, los movimientos, ¿no? Ahí está con Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿se acuerdan de esa época de la Ilustración? Entonces, ahí nacen las ideas de liberación, de democracia, ¿no? De querer ser libres. Y bueno, entonces en América Latina y en el Perú, todavía en el siglo XIX es donde recién, después de nuestra independencia del Perú, ¿no? Después de la independencia del Perú es que se viene ya el tema, o sea, no se puede evitar ya en el Perú a partir del siglo XIX. Entonces, luego vamos a ver acá, bueno, ya a ver, se los voy a explicar así a grandes rasgos. Dos autores, Collier y Levitsky, presentan, clasifican ciertas características, atributos básicos que sirven para qué, para definir la democracia, ¿no? Entonces ellos dicen, una democracia, para decir que una sociedad, un país es demócrata, mínimamente, tiene que tener cuatro cosas o tiene que realizar cuatro procedimientos, ¿ya? ¿Cuáles son esos procedimientos para decir que mínimamente tiene que aplicar? Primero, las elecciones libres, ¿sí? Primero, elecciones libres. Vamos a ir luego viendo si en nuestro país se cumple. Luego, sufragio universal, ¿no? Tres, participación plena. Y cuatro, libertades civiles, ¿no? Ya cuando se va definiendo el término de democracia, surgen además otros criterios. Entonces, ya hablamos de un mínimo. Lo mínimo es esto: elecciones libres, sufragio universal, participación plena, libertades civiles, ¿sí? Pero ya se expande a tener incluso gobernantes electos que van a tener poder efectivo para gobernar. Ya le agregan más, ¿no? Más requerimientos. Y la definición o concepción maximalista que te dice lo que ya hemos mencionado, ¿no? Hasta libertades civiles, y luego dice, los gobernantes electos tienen poder efectivo para gobernar, y además hay una igualdad socioeconómica, ¿no? Y o altos niveles con participación popular en las instituciones económicas, sociales, políticas, control de procesos de toma de decisiones y de los niveles de lectura, ¿no? Entonces, miren, en qué definición de, en qué definición, ¿no? De democracia nos encontraremos como país. A ver, ustedes, ¿qué opinan? ¿En cuál estaremos? ¿Tenemos elecciones libres? Sí. A ver, ¿en cuál de estas, tres conceptos nos encontraremos nosotros como Perú? A ver, en el chat coloquen, ¿en cuál creen ustedes? A ver, ahí están colocando muy bien. Nos dice Marita Soto en elecciones libres. Ya, pero ¿en cuál de los tres? ¿En la definición en base a un mínimo procedimental, a un mínimo procedimental expansionista o a una definición o concepción maximalista? ¿En cuál estaríamos nosotros como país? Analicemos con calma, nadie nos apura. Estaremos en esta primera definición mínima, en la definición ya un poco más expandida o en la definición maximalista. Mínimo procedimental expandido, en la segunda, dice Marita. Vamos a ver, Marjorie también nos dice en la segunda. Entonces, la primera nos dice, elecciones libres, sí. Sufragio universal, también. Participación plena, sí. Libertades civiles, también.
¿no? Y dice, los gobernantes electos tienen poder efectivo para gobernar. Bueno, poder sí, pero efectivo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque no todos los gobiernos son adecuados, o no todos los gobiernos tienen la aceptación de su gente, ¿no? Ahorita vemos ese conflicto que hay en el norte, en el sur. Entonces, yo diría que estamos en la definición mínima procedimental. Camino sí a un expandido, ¿no? Camino. Luego hablando ya de democracia, de partidos políticos, ¿cuándo es que nacen los partidos políticos? Nacen en el siglo XIX también, ¿no? Y se van desarrollando en el siglo XX. ¿A través de qué? A través de un marco de los espacios públicos, de las políticas públicas, ¿no? Empiezan a querer ganar adeptos, empiezan a desarrollar. En el Perú, los partidos ya nacen un poco más tardíamente, porque ellos nacen recién en 1870. Aquí en el Perú nacen con el Partido Civil, ¿no? El Partido Civil en ese momento. Y ahí tenemos, vamos a ver ahora los sistemas de gobierno. Miren, ¿por qué? Porque también en otros países no necesariamente tienen presidente, ¿no? Entonces, o tienen, bueno, creo que los más, conocidos siempre, vamos a ir hablando acá del sistema presidencial y el sistema parlamentario. El sistema presidencial, que es ejecutivo elegido por votación popular, ¿sí? Y tiene un periodo fijo. Ese es el sistema presidencial, ¿no? Va a tener un periodo fijo. Luego, cuando hablamos del sistema parlamentario, vamos a tener que el ejecutivo surge del parlamento, ¿sí? Y el periodo va a depender de la confianza del parlamento. Entonces, son dos diferencias, ¿no? Que, bueno, entonces es un periodo que va a depender de la confianza del parlamento en el periodo fijo. Ya, en el periodo fijo va a depender del parlamento. Ahí, bueno, vamos a ir viendo un poco la línea de tiempo de todos los gobiernos que hemos tenido, los últimos, ¿no? En el Perú. Miren, los que están con azul son los gobiernos democráticos. Que si ustedes cuentan, son pocos, no son muchos para todos los años que tenemos de democracia. ¿Ok? Y cuando hablamos nosotros de gobiernos no democráticos, ¿qué pasaba ahí, no? Los gobiernos no democráticos. Venían los golpes militares, el autoritarismo, ¿no? Ustedes saben, el militarismo con sus propias características, lejos de la democracia. Entonces ahí vamos a encontrar una línea de tiempo desde que fuimos independientes. ¿Ok? Entonces, muy bien. Bueno, vamos a recordar algunos, por ejemplo, acá, ¿no? En 1911 a 1930, la oncenio de Leguía, ¿se acuerdan? Bueno, ahí era un gobierno bastante largo tuvo, porque, bueno, él empezó haciendo muy buenas propuestas, ¿no? Entonces, así han ido cambiando. Luego venía un gobierno democrático, luego venía nuevamente un gobierno autoritario, y así. Hemos tenido en los últimos años, en el 2000 en adelante, hemos venido ya teniendo gobiernos democráticos, aquellos que se eligen con elección, ¿no? Por elecciones. Entonces, ¿el rol del Estado cuál es? Después de todo lo mencionado. Con esto que hemos venido hablando, ya vamos a, a complementar un poco, ¿no? Las ideas que traíamos y ya vamos a decir, ¿cuál es el rol del Estado? A ver, ¿cuál sería el rol del Estado? Ahí en el chat coloquen, ¿cuál sería el rol del Estado? A ver, mientras van pensando, les voy a pedir por favor 2 minutitos que se me va a descargar acá la laptop.
2 minutitos mientras van pensando para que coloquen en el chat. Muy bien, entonces, ese rol del Estado, ¿cuál sería? A ver, si me han seguido, si me han entendido un poco. Ahí está, ahí están colocando en el chat. Ajá, administrar los recursos públicos, nos dice Susana, y promover el desarrollo económico y social. Ujú. Bien, el Estado tiene el rol de conducir un país, ¿no? A veces pensamos de que el Estado debería tener las empresas, debería adueñarse de todo y todo debería ser el Estado. Ese es un pensamiento em, casi, casi que comunista. Ahí nos dice Marita, gestionar los recursos para lograr que lleguen a todos. O sea, el Estado debe remar, debe conducir nada más. No tiene por qué cargarse todos los problemas, ¿ok? El Estado tiene su rol conductor, va conduciendo, conduciendo, ¿no? Remando el bote. Bueno, y ahí vamos a encontrar algunas diferencias entre lo público y lo privado, y esto nos va a ayudar un poco a entender por qué gestión pública, ¿no? Marjorie dice guiar el país, garantizando el bienestar de la sociedad, considerando dentro de ello lo económico, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo ahí eh, la diferencia entre lo público y lo privado. Cuando hablamos del sector público, ¿ok? Vamos a hablar de organizaciones cuya racionalidad va a depender mucho de los objetivos del Estado en el público. No pueden ligar desempeño a beneficios monetarios, es decir, en el sector público no vas a generar ganancias, generamos valor público. En cambio, en el privado, tú vas a tener organizaciones económicas cuya racionalidad está orientado a maximizar beneficios económicos. Y buscas, de acuerdo al desempeño, obviamente, beneficios monetarios. En nuestro caso, en el público, buscamos crear valor público. Ahora vamos a ver qué cosa es el valor público. Entonces, por eso es que el sector público se mantiene con impuestos, con tributos, ¿no? Entonces, en el privado buscan utilidad. En el público se busca equidad y bienestar, ¿no? El privado busca una gerencia libre. En el público uno tiene una cadena de mando que funciona de manera jerárquica. En el privado hay competencia de precios, hay siempre una competencia, ¿no? En el público tenemos monopolios naturales, ¿no? Por ejemplo, Sedapal, un monopolio natural. Es un monopolio porque es quien nos abastece de agua, ¿no? Luego en el privado vamos a tener que el privado va a priorizar resultados. Y en el público, ¿qué priorizamos? ¿Ah? Ahí viene puntos suspensivos, dice, ¿por qué? ¿Qué priorizamos? A veces en el público no sé lo que se prioriza, ¿no? A veces es el tema político,
intereses políticos priorizan o qué priorizan, ¿no? Habría que evaluar ahí. Muy bien, en el privado em, apuestan por el personal, porque en el personal ellos van a reflejar sus ganancias o porque van a depender de los recursos humanos para que se generen ganancias para la empresa. En el público hay insuficiente claridad en la carrera laboral, en la gestión salarial, ¿no? A veces tenemos muchos, incluso la misma enfermera gana diferente, porque hace lo mismo, pero gana diferente según el tipo de contrato, según el tiempo, etcétera, ¿no? En el privado, el presupuesto va a depender de las ganancias que tenga la empresa. O sea, si la empresa no tiene ganancias, no hay plata, no hay presupuesto, ¿no? Eso le va a permitir acumular capital. En el público no, en el público el presupuesto puede incluso depender del acceso al poder, ¿no? Si tengo allegada al MEF, entonces por ahí que de repente mi amigo me puede ayudar, entonces a mi sector le da más plata, ¿no? Entonces a veces puede depender de su acceso al poder. Ahora, en el público, si no gastan, tienen que devolver. No es que ellos acumulan capital o que van juntando. Mira, no gasté este año 1 millón, no he gastado. Tiene que devolver. Al tesoro público se regresa y todo se revierte, ¿no? Entonces, no es igual, ¿no? No es igual. Bueno, eh, ¿qué otra diferencia? En el privado van a contratar, van a comprar con libertad. Llaman a alguien, ¿no? Van a comprar esto, lo otro. En el público van a licitar, van a realizar concursos públicos. Ningún arreglo bajo la mesa, todo es concurso público, ¿no? En el mejor de los casos. En el privado tienes procedimientos internos que son ad hoc. En el público tienes procedimientos que son exógenos y generales. En el privado pueden negociar, en el público es complejo negociar, ¿no? Es complejo. En el privado, en el privado vas a establecer relaciones permanentes, ¿no? En cambio, en el público no se pueden desarrollar relaciones permanentes. No se pueden desarrollar relaciones permanentes. ¿Por qué? Porque uno tiene, para un concurso algo siempre van a haber licitaciones, no es que, porque lo conozco ya para siempre y te voy a comprar a ti. No, va a depender del presupuesto, la calidad, etcétera, ¿no? Es un poco más tedioso. En el privado se crean las empresas, las instituciones, si es que hay negocio, tú creas, ¿no? Si es que vas a ganar, creas una empresa. Pero en el público, no, en el público se crean por necesidad para atender una política pública o por razones políticas, ¿no? Incluso para que una empresa, una institución desaparezca, se necesita de una norma, de una norma para que puedan desaparecer, ¿no? Y la percepción generalizada es un tema social. Es decir, y en el privado, no, en el privado, si tú creas una empresa es porque ves la brecha, ves la necesidad, ¿no? Pero si no son rentables, bueno, agarras y dices, ¿saben qué, señoritas, no? Cóbrense, yo voy a cerrar mi empresa y ya. Y bueno, miren, se, se, se incluso tienen que publicar normas. Por ejemplo, han habido establecimientos, ¿no? De las sanidades, de las Fuerzas Armadas, de las sanidades que desaparecen, ¿no? Porque la tropa, en fin. Entonces, lejos de... ¿Qué hacemos en esos casos, no? Llegan,
traen su resolución, tengo que desaparecer, tengo que, no sé, tienen que venir con un documento que los desaparezca el sistema. ¿Por qué? Porque ellos están con todo el marco legal ahí. En el privado tenemos misión y metas definidas, en el público misión y metas. Y en el público, miren, vamos a establecer también misión y metas, pero son externas. Y a veces esas metas no concuerdan. O sea, son ay, bueno, ¿no? Entonces, en el público, sí, en el público hay metas externas, ¿no? Y ahí tenían que, en el privado, clientes claros, y en el público, ¿quién va a ser el cliente? O sea, en el privado se tiene clientes claros porque el mercado va a decidir, ¿sí? Pero en el público, ¿quién va a ser el cliente? ¿Quién? Vamos viendo, ¿no? Entonces, en el privado tenemos clientes claros, el mercado decide, en el público no, en el público. eh, en el privado nosotros vamos a tener clientes claros, como les decía, y el mercado va a decidir, ¿no? Y en el público, ¿quién es nuestro cliente? Nuestros ciudadanos. Ellos son nuestros clientes. Entonces, para proteger al ciudadano del poder del Estado, ¿no? O sea, el Estado, solo puede hacer lo que la ley le manda. En cambio, en el privado no pueden hacer todo lo que, ¿no? Entonces vemos esa diferencia. Ahora, cuando hablamos de los tipos de bienes, ya también vamos a tener bienes públicos, bienes privados. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, en el privado son el privado, solamente ellos, ¿quiénes se van a beneficiar acá? Quienes lo consumen. O sea, quienes en este caso, ¿quiénes lo conforman acá, no? Vamos a tener, en el caso de los privados, solo los que consumen, ellos van a beneficiarse con esos bienes privados. En el público no, en el público tenemos el principio de la no rivalidad, el principio de la no exclusión. ¿Qué dice el principio de la no rivalidad? Dice que el consumo de uno o más no va a impedir que otro lo consuma. Es decir, tú puedes tomar agua, pero no porque tú estás tomando agua ahorita en tu casa, para mí ya no hay, ¿no? Eso no pasa nunca. Eso no pasa con los bienes públicos, igual con la luz, ¿no? Igual. Entonces son bienes públicos. O sea, porque tú vas al parque, para la otra familia el parque, no sé, se achica, se desaparece. No, no pasa, son bienes públicos, son servicios públicos. Tú le das a uno, lo atiendes en el hospital, no porque a veces lo estás atendiendo en el hospital, se acabaron los hospitales en el país, se acabó la salud en el país. No, no pasa. Pero hace frío, frío. Ya, ¿qué más podemos decir? ¿No? Luego vamos a ir hablando, vamos a ir mencionando el principio de la no rivalidad. Ay, el consumo de uno más no impide el consumo de otros, lo que mencioné, ¿no? El principio de la no exclusión también. Entonces, no se puede excluir a otros del consumo, ¿ok? Tú no puedes decir, como yo estoy tomando o adquiriendo el agua, no quiero que nadie más consuma. No, no puedes hacer eso, ¿no? Simplemente no se puede. Y tenemos también acá una característica que es bueno mencionarlo, que son los bienes con externalidades. Acuérdense que hemos hablado tipos de bienes, públicos, bienes privados y bienes con externalidades. En esos bienes con externalidades
vamos a decir que estos no solo van a afectar a quienes lo consumen, es decir, em, no solamente porque Pedrito está consumiendo tal bien, solamente le afecta a él, no. Entonces, cuando hablamos de externalidades, una externalidad negativa, por ejemplo, fue el COVID, ¿no? El COVID fue una externalidad negativa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí no solamente era a los enfermeros, a los médicos, a los que estuvieron en planta quienes se vieron afectados, ¿no? Sino que era en su conjunto, ¿no? Fue una externalidad negativa porque afectó a más, no solamente al personal de salud, ¿no? Sino a todos los que estaban, a toda la población en general, ¿no? Ya. Bueno, eso son bienes con externalidades. ¿Qué otros bienes con externalidades? Son bienes socialmente preferentes, como si fueran públicos, por ejemplo, salud, educación, ¿no? Entonces vamos a ir hablando ahí de bienes con externalidades. ¿Qué otro bien con externalidad podría ser o que hayan escuchado? ¿Qué podríamos tener como bienes con externalidades? Por ejemplo, son aquellos cuya producción, cuyo consumo va a tener de alguna manera incidencia sobre personas, sobre terceros, ¿no? Que no directamente están vinculados con la transacción económica, ¿no? Sino que esas externalidades pueden ser o positivas o negativas. Ahí, en educación, por ejemplo, ¿no? La educación no solamente va a beneficiar al individuo que estudie, sino también a la sociedad, genera personas con valores, etcétera, etcétera. Y en la vacunación, cuando una persona se vacuna, ¿no? No solamente va a reducir el riesgo de contraer la enfermedad, sino también protege a las demás. Entonces ven cómo son las externalidades. Esos son bienes con externalidades, ¿ok? ¿Ya? Entonces así. En los bienes públicos ya lo hablábamos, ¿no? El principio de la no exclusión. Ahora, terminando esta primera parte, vamos a hablar de las funciones del Estado, ¿no? Y dentro de estas funciones del Estado que mencionábamos ahí, vamos a hablar de la asignación, de la función distributiva, la función de estabilización. Cuando hablamos de la asignación, hablamos de mercado, fallas de mercado. Ya esto lo vamos a ver después en la gestión por resultados. Seguramente ahí vamos a poder hablar un poco mejor de esto, ¿no? No me voy a detener mucho acá para avanzar. Luego tenemos la función distributiva, porque el Estado tiene que ajustar la distribución del ingreso, ¿no? Ver a quién le reparte, a cómo reparte. Y la estabilización, ¿no? Es decir, utilizar el presupuesto para estabilizar la economía. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar también el presupuesto para estabilizar la economía. Les decía, esta es la función que el Estado debe garantizar como la estabilización, es decir, mantener la economía estable, ¿no? Es una función básica que el Estado debe cumplir. Es decir, ninguna economía tampoco es tan estable que no requiera la intervención del Estado. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de que queremos un Estado que regule, un Estado que esté siempre metiéndose en la parte económica. Tampoco el Estado no puede ser así, o sea, no puede ser un ente que esté regulando todo, ¿no? Entonces, ninguna economía, ahora tampoco podemos decir ya el Estado nunca va a intervenir, no. Entonces, nuestra economía, en el artículo 38 de la Constitución, señala bien claro que tenemos una economía libre de mercado. Entonces, esto hace que la economía permita a veces, y cuando es necesario, la intervención del Estado. Pero ninguna economía va a ser tan estable que no requiera nunca que el Estado intervenga. Entonces, cuando hay choques externos, el Estado tiene que intervenir, ¿no? Cuando hablamos de mercados, también mercados interrelacionados, ya ahí también puede intervenir. Por eso es una función nacional
que el Estado tiene que cumplir. Entonces, este es desde la mirada económica. Luego vamos a tener la participación, la participación en la prestación o en la existencia de bienes. Hay que considerar esa diferencia que hemos visto. No me voy a tener mucho acá, solamente hay que considerar que siempre va a existir un monto limitado de recursos, entonces hay que priorizar, ¿no? Cada sociedad es diferente. Por ejemplo, el gobierno regional de Lambayeque no puede tener las mismas prioridades que el gobierno regional de Apurímac, ¿no? Cada sociedad va a ser diferente. Entonces, para eso va a existir un monto limitado de estos recursos y hay que priorizar, ¿sí? Hay que considerar que más, que hay actividades que solo el Estado puede y debe realizar. Hay cosas que solo el Estado puede hacer, ¿no? Entonces, aquí sí representan todo el ejercicio que el poder que el Estado tiene como todo el ejercicio del poder, ¿no? Y hay actividades que pueden ser realizadas tanto por el Estado como por la actividad privada, pero eso va a depender de que cada sociedad considere, qué considera mejor cada sociedad, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las acciones del Estado. Entonces, en términos generales, el Estado va a desarrollar ciertas acciones que están relacionadas a 5 temas. Ya ahí van a estar, por ejemplo, la reducción de pobreza, la actuación subsidiaria frente a fallas del mercado, eso es cuando se requiere alguna intervención, ¿no? Y la estabilización de la economía, promoción de la inversión privada, la protección de los intereses colectivos y el soporte al funcionamiento del Estado también. Entonces, esos son básicamente los 5 temas en los que el Estado participa, ¿no? Reducción de pobreza. Reducción de pobreza, actuación subsidiaria frente a fallas de mercado, estabilizar la economía y promover la inversión privada. Eso es muy importante para que el país también surja, ¿no? La inversión del privado, proteger los intereses colectivos y dar soporte al funcionamiento del Estado. Esas son las funciones básicas del Estado. La tutela de intereses colectivos también es importante, ¿no? O donde el mercado no permite una adecuada protección de intereses colectivos superiores a los intereses individuales. O sea, siempre el Estado tiene que garantizar el bien común, o sea, los intereses del todo sobre los intereses individuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la drogadicción, ¿no? Ese es será pues, querían que se apruebe el consumo de sustancias, que tienen que ver, ¿no? De drogas, como la marihuana y todo por un tema como en otros países que se hace, pero ahí el Estado tiene que primar los intereses colectivos, ¿no? Cuando hablamos de un tema pornografía infantil y en la vida, pues no tiene que primar siempre los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Entonces, el Estado va a asumir este rol de defender siempre los intereses. Ya. Entonces, en el artículo 59, la Constitución lo señala bien claro, ¿no? Y dice que el Estado tiene que defender los intereses dentro en el marco de un ejercicio de libertades individuales, que el ejercicio de las libertades individuales no debe ser lesivo a la moral, o sea, tú puedes tener tus propios intereses individuales, pero eso no puede, o sea, no puedes decir, ah, no, es que yo soy me interesa la pornografía infantil y ese es mi interés, ¿no? Y tiene que ser primado sobre la sociedad. No, no va a ser porque el Estado tiene que defender esos intereses, ¿no? Y eso está en el marco de la Constitución, el artículo 59. Muy bien, y con todo lo que hemos hablado ya vamos a ir aterrizando todo esto en el Estado peruano, ¿no? ¿Y de qué, por qué he hablado todo de las funciones del Estado? Bueno, para comprender cómo funciona el Estado peruano. Ya. El Estado peruano, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, el Estado peruano tiene 3 poderes, ¿no? Ahí ya lo vimos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Entonces,
¿Cómo estamos organizados? Bueno, estamos organizados en una república democrática, social, independiente y soberana. El gobierno es unitario. Ojo, el gobierno es unitario, es representativo y descentralizado. Se organiza según el principio de la separación de los poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cómo estamos organizados? Y ahí vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? Estamos organizados, primero, somos una organización jurídico, político y social. Jurídico porque tenemos normas, ¿no? Político porque tenemos un territorio, tenemos un marco político y social, ¿no? Porque finalmente nuestros beneficios van a recaer en la sociedad. ¿Qué va a incluir el Estado? Lo dijimos desde el inicio. Población, territorio y gobierno. ¿Ok? ¿Cómo estamos organizados? Bueno, estamos organizados para defender la soberanía nacional. ¿A través de qué? A través de Estado-territorio. Nuestro territorio es inviolable, ¿sí? Inviolable. Nadie puede violar el territorio. Es inalienable, ¿no? ¿Qué quiere decir inalienable? ¿Alguien sabe qué es inalienable? Es decir, nuestro territorio no puede ser vendido, no puede ser transferido, es inalienable, ¿no? No puede ser vendido, transferido, etcétera, etcétera. Y nuestro territorio tiene soberanía jurídica, ¿sí? Bueno, para eso tenemos que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Y ahí vamos a tener cuáles son esos derechos en trabajo, a la educación, a la familia, a la persona, a la seguridad social y salud y bienestar. Entonces, el Estado tiene que garantizar que se cumpla, ¿no? Asimismo, ese bienestar general se va a fundamentar ¿en qué? Se va a fundamentar en el desarrollo integral de la nación, ¿sí? Y en justicia, en justicia. Entonces, dentro de la administración pública, cuando nosotros hablamos de administración pública, de gerencia pública, decimos que hay funciones. Ahí vamos a tener las funciones ejecutivas, las jurídicas normativas y las administrativas. Entonces, el Estado, ¿no? El Estado somos, ya sabemos, territorio, gobierno, ¿no? Somos todos. Ahora, el gobierno va a ser administrado por alguien. No, va a ser administrado. Entonces, en esa administración hay funciones ejecutivas que cumplir, las jurídico-normativas y las funciones administrativas, ¿no? Administrativas. Entonces, el Estado está conformado primero por el Poder Ejecutivo. Muy bien, dentro del Poder Ejecutivo, ¿quién conforma el Poder Ejecutivo? ¿No? Y ahí está bien claro, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la PCM también. La PCM está conformando el Poder Ejecutivo. Los ministerios, ¿sí? Los ministerios. ¿Cuántos ministerios tenemos a propósito? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos ministerios tenemos? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Ay, ¿cuántos ministerios tenemos? ¿Cuántos son? Va a quedar de tarea. De ahí me dicen cuántos ministerios son. Bueno, ahí alguien ha contestado. Muy bien, si están atentos. A ver, dice 8. Uy, no, Marita, te falta mucho. Muchos más ministerios. A ver, cuenten todos. Te ha faltado ahí contar. A ver, ¿quién da más? Vamos a ir avanzando y luego vamos a ver cuántos ministerios son. Entonces, vamos a tener entidades también del Poder Ejecutivo, como los organismos públicos ejecutores, los organismos públicos especializados,
¿no? Ahí dentro de las especialidades especializadas vamos a tener a los reguladores y los técnicos especializados. Tenemos organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la Contraloría, el BCR, ¿no? ¿Qué otro es autónomo? El Jurado Nacional, OMPE, ¿no? Entonces tenemos también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿ok? Los gobiernos regionales son los de provincia, todos los gobiernos regionales de las regiones, ¿no? De las 25 provincias, de las 25 regiones, perdón. Y los gobiernos locales son de las municipalidades, tanto distritales como locales. Entonces son tres niveles de gobierno. El gobierno central, el gobierno, ¿no? El gobierno regional y el gobierno local. Entonces, el presidente, ¿quién es el presidente o la presidenta? Es el jefe del Estado, ¿ok? Es quien personifica a la nación, es el jefe del Estado. O sea, nosotros estamos en la cabeza de Dina representados por ella. Ella personifica a la nación. El jefe de gobierno, el presidente es el jefe de gobierno, es decir, dirige la política gubernamental. Es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y cuál es el requisito para ser presidente? Ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio también y tener 35 años cumplidos. Ahí vemos, ¿no? El artículo 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo nos menciona el Consejo de Ministros, nos dice quién integra el Consejo de Ministros. Está el Consejo de Ministros está presidido por el presidente de la República. Hay 18, ahí está, había mencionado mal, dice Marito, 18 ministerios. Muy bien, gracias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el Consejo de Ministros, según el artículo 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, está integrado por ministerios de Estado, ¿ya? Está integrado por Ministerio de Estado y es presidido por el presidente de la República, salvo que no asista a sus sesiones, ¿no? En cuyo caso, ¿quién viene a presidirlo? El presidente del Consejo de Ministros. Y cuentan con el secretario del Consejo de Ministros, ¿ya? Asimismo, el artículo 17 al 21 nos dice que el ministerio responsable de coordinar políticas nacionales y multisectoriales del Poder Ejecutivo es la PCM, ¿no? Coordina con los demás poderes del Estado, con los organismos constitucionales, gobiernos regionales y locales y la sociedad civil. Bueno, ahí tenemos cómo está organizada la PCM, ¿no? Sus organismos de apoyo, esa es toda la estructura. Y los ministerios, ahí están todos los ministerios, ¿no? Los ministerios van a diseñar, van a establecer, ejecutar y supervisar, ¿sí? Las políticas sectoriales nacionales. Y además el ministerio tiene que asumir la rectoría, ¿ok? Los ministerios están confiados a los ministros de Estado. Ojo, los ministerios están confiados ¿a quién? A los ministros de Estado. Y cada ministro va a comprender uno o varios sectores. Así es, ¿no? Cada ministerio comprende varios sectores. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Que el ámbito de competencia y estructura básica de cada uno de los ministerios se establece en su ley, ¿no? Ahí están los ministerios, ¿no? A ver, primero, cómo funciona, cómo está estructurado el gobierno. Alta dirección. ¿Quién va en el alta dirección? Ministro, viceministro, secretario general. Ellos son la alta dirección, ¿no? Luego vienen los órganos de control institucional, como órgano de apoyo, los OSIs. Órgano de control institucional, órgano de defensa judicial, órgano de administración interna,
órgano de administración interna, ahí se podría considerar de repente, todos los que están vinculados al tema de planificación, al de presupuesto, ¿no? La parte administrativa, asesoría jurídica. Bueno, luego hablamos del órgano de títeres, ¿no? El órgano de línea. En el órgano de línea, en el órgano de línea está a cargo del giro del negocio. ¿Quiénes son los órganos de línea? Cuando hablamos de los ministerios, por ejemplo, ya en el Ministerio de Salud tenemos dos viceministerios. Está el Viceministerio de Salud Pública y el Viceministerio de Prestación. Entonces, mi dirección pertenece al de prestaciones. Nosotros somos órgano del INE, el Ministerio de Salud, quiere decir que va hacia abajo la estructura. O sea, nosotros vemos todo el tema de formulación de políticas en materia personal de salud, todo, ¿no? Está, por ejemplo, el área de comunicaciones, ¿no? El área de control institucional, pero ellos son órganos de apoyo nada más. OGTI, órgano de apoyo, ¿no? Pero nosotros somos el órgano de línea. ¿No? Y eso es algo que siempre tenemos que saber cuál es el órgano, a qué órgano pertenezco, en qué parte de la estructura estoy funcionando, si trabajo en el sector público. Ahí están los ministerios, miren, son Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, de Educación, Salud, Trabajo y Ministerio de- del Ambiente, ¿no? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, eh, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Agricultura, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Producción, Comercio, MINCETUR, MTC, Cultura y MIDIS, ¿no? MIDIS. Entonces, si lo contamos, ¿cuántos son acá? 2, 4, 6, 8, 9. Y acá 9, 2, 4, 6, 8, 9. ¿No? Ahí están los 18 ministerios. Muy bien, en el Congreso, actualmente todavía no estamos con senadores diputados todavía, pero actualmente tenemos 130 congresistas que son elegidos cada 5 años, ¿no? Y representan a la nación. Además, su función legislativa de fiscalización, aprobación de tratados, etcétera, etcétera, es el poder legislativo. Ya, ahora vamos a ver acá cómo estamos organizados en el tema del Poder Judicial. Bueno, vamos a tener una potestad de administrar justicia respecto a los órganos, o mejor dicho, con arreglo a la Constitución y leyes. Ahora, en cuanto a los órganos jurisdiccionales, tenemos ahí la Corte Suprema, la de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, sí, la Corte, los juzgados especializados y mixtos y los juzgados de paz letrados. Esa es la estructura que tenemos, ¿no? Bueno, esto ya no me voy a tener acá, ya mencioné los requisitos. En el Perú para que seas magistrado sí necesitas más requisitos que cuando eres presidente, ¿no? El peruano tiene que ser de nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, 45 años cumplidos, magistrado de corte superior o fiscal por 10 años, abogado, perdón, o catedrático por 15 años, ¿no? Esos podrían ser los requisitos para la plana docente. Ahí están los entes autónomos, el jurado, la OMPE, el electoral, ¿no? Acá está RENIEC, ¿no? Tribunal Constitucional, Ministerio Público. Ya, ahora sí, se ve bien, no sé por qué se veía este. Ok, miren, ahí tenemos todos los organismos autónomos, el jurado, ¿no? La OMPE, RENIEC, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Junta de Justicia,
el Banco Central de Reserva del Perú, la Defensoría del Pueblo, la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, entre otros, ¿no? Pero miren, esos son los ministerios. Muy bien, y a continuación vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Para que se despierten, no vayan a estar, ya la hora es un poco pesada, ¿no? Pero vamos a ver. Este tema está bastante interesante, ya con el video lo vamos. A ver, voy a dejar de compartir para poderles poner el video. Entonces me avisan ahí si estoy compartiendo. A ver un ratito ya. Voy a compartir también el sonido, ya un ratito, a ver. Ya, ahora sí, vamos a ver este video así rapidito y luego vamos a tener 2 minutos para comentar, ¿ya? Si el Perú fuera un pueblo de 100 personas, habrían 49 hombres y 51 mujeres. 27 serían menores de 14 años, 65 tendrían de 15 a 64 años de edad, 8 serían mayores de 65 años. La esperanza de vida sería de 76.5 años. Las mujeres tendrían su primer bebé a los 22 años y en promedio tendrían 2 hijas o hijos. 58 habitarían en la costa, 28 en la sierra y 14 en la selva. De cada 100 hogares, 30 son jefaturados por mujeres y 70 por hombres. 26 estarían casados, 27 convivirían y habrían 38 solteras o solteros. 4 serían viudas o viudos, 4 estarían separados y habría una divorciada o divorciado. Del pueblo de 100 habitantes, 76 estarían afiliados a algún seguro de salud y 24 no tendrían seguro. De cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa, 96 se encontrarían ocupadas y 4 desocupados. De cada 100 personas que se encontrarían ocupadas, 56 serían hombres y 44 mujeres. De cada 100 personas ocupadas, 49 serían dependientes, 41 independientes y 10 trabajadores familiares no remunerados. De cada 100 personas ocupadas, 72 laborarían en empresas de 1 a 10 trabajadores, 8 en empresas de 11 a 50 trabajadores y 20 en empresas de 51 a más trabajadores. De cada 100 personas ocupadas, 26 trabajarían en agricultura, pesca o minería, 19 en comercio, 40 en otros servicios, 9 en manufactura y 6 en construcción. De los 100 habitantes de 15 y más años de edad, 4 no tendrían nivel alguno de educación, 65 estarían estudiando en el colegio, 14 en el nivel superior no universitario y 18 en el nivel superior universitario. Del total de 100 personas, 84 hablarían castellano, 13 quechua, 2 aymara y 1 hablaría otras lenguas nativas. Del total de 100 habitantes de 14 y más años de edad, 55 se autoidentificarían como mestizos, 22 quechuas, 6 afroperuanos, 2 como aymaras y 10 como parte de otro pueblo indígena u originario. 76 profesarían la religión católica,
14 evangélica, 5 serían de otras religiones y 5 no profesarían ninguna religión. Del total del pueblo de 100 personas, 5 presentarían dificultad para ver, 1 para oír, 2 para moverse o caminar y 2 presentarían 2 o más discapacidades. 87 personas vivirían en casas independientes, 8 en departamentos en edificios. En promedio, cada habitante consumiría al año 87 kilos de fruta, 65 de papa, 41 de arroz, 31 de hortalizas y legumbres y 23 kilos de carne de pollo y otras aves. De las 100 personas, 79 residirían en el lugar donde nació, 20 en un departamento diferente al de su nacimiento y 1 habría nacido en otro país. Muy bien, a ver qué podemos comentar del video. Algo rapidito, chiquito. Imagina tener una residencia en Estados Unidos. A ver, ¿alguien quiere participar? A ver, voluntarios, un voluntario por lo menos que quiera participar. Ya compartí. Ay, ¿dónde está? Un poquito, pero ahí. Ya, a ver, rápidamente, alguien que quiera compartir la idea general del video que nos muestra, que quiere hacernos notar. A ver, voluntarios, chicos. ¿No? ¿Nadie quiere compartir qué han visto del video? En verdad, este video nos muestra la estadística de cómo estamos en el país. Si el Perú fuera, y bien claro lo dice, ¿no? Si el Perú fuera un pueblo de 100 personas, ¿no? Si el Perú fuera un pueblo de 100 personas, ¿cuáles serían esas estadísticas? Ahí alguien ha comentado, dice, nos hace ver a nuestro país, nos hace ver nuestra realidad, ¿no? Y es importante que nosotros lo conozcamos porque de esa manera vamos a poder notar la diferencia. Miren, en el área rural, ¿cuántos son asegurados? En el área urbana, de repente son más asegurados, ¿no? Es salud, eh, 76 tienen un seguro social, el resto no tiene seguro social, 24 no tienen ningún tipo de seguro. Ni SIS, ni E-Salud, ni privado, ni EPS, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros decimos, si fuera 100 personas, o sea, es el 24%. Imagínense 24% de 35 millones. Esas son las personas que están adoleciendo de falta de seguro en el país, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Gracias. Dice ahí una realidad que si lo multiplicamos con la población actual, estamos en un nivel educativo bajo. Sí. Muy bien. Gracias, Marita. Vamos a continuar entonces, ya para terminar esta parte. Luego dice la naturaleza Betsabe nos dice la realidad de cómo está distribuido tanto económico, educativo y salud, ¿no? Vamos viendo cómo es la realidad del país. Muy bien. Entonces, ya para entrar a los sistemas, vamos a ir hablando de qué cosa es un sistema. Entonces, un sistema es un grupo de componentes interdependientes, interrelacionados y que interactúan entre ellos para dar forma a un todo más complejo, ¿no? Entonces, los sistemas se van a estructurar ¿dónde? En la mente. Pero es importante hablar de sistemas, ¿no? Ahora vamos a ver por qué es importante hablar de sistemas. Entonces, los sistemas es un grupo de componentes interdependientes, es decir, que se interrelacionan y además interactúan entre ellos. ¿Para qué? Para dar forma a un todo más complejo. Entonces, los sistemas se van a estructurar en la mente y van a intercambiar con su entorno energía, información, materia, ¿no? Una célula, un ser vivo, el planeta, la Tierra, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego,
vamos a ver algunas características de ese pensamiento sistemático, ¿no? Y dentro de esas características vamos a decir de que las partes de un sistema van a estar presentes para que el sistema se cumpla. Es decir, todas las partes tienen que funcionar bien. Si uno de las partes, uno de los sistemas en el Estado peruano no funciona bien, se malogra todo, ¿no? Entonces, si se sacan, se añaden componentes, no debe afectar el funcionamiento. No es un- o sea, y si esto pasa es porque no es un sistema, sino una colección de componentes, nada más, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar, eh, vamos a revisar las partes de un sistema, ¿ok? Deben estar arregladas de una manera tal, ¿sí? Que le permita al sistema cumplir su propósito. ¿Ya? Es decir, si los componentes están ordenados aleatoriamente, no pueden formar un sistema. Tienen que estar todos alineados, ¿no? Alineados. Entonces, los sistemas pueden tener también propósitos específicos, que sean sistemas más grandes, sobre todo, pero todos van relacionados. Ya hay algunos principios que los voy a mencionar así rápidamente para no caer en esto, pero a ver, uno de los principios es que es importante visualizar el bosque, es decir, la gran imagen. Cuando a veces nosotros nos centramos solamente en lo inmediato, lo más cercano, no estamos viendo todo el paisaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retroceder, mirar el panorama, porque todo problema es parte de un sistema más grande. O sea, siempre el problema no es eso chiquito, no es algo más grande. Bueno, vamos a balancear perspectivas también de corto plazo, largo plazo, conductas, decisiones que son positivas en el corto plazo y que pueden ser negativas en el largo plazo, viceversa. Entonces tenemos que ir analizando, ¿no? Es un dirijal. Reconocer la naturaleza dinámica, compleja, interdependiente de los sistemas. Bueno, te lo voy a pasar, ¿ya? ¿Cómo es un sistema así, no? Vemos ahí una telaraña. Bueno, así es un sistema. Se interconectan. No es que cada uno está ordenado, no, se interconectan. Entonces, actualmente las empresas o instituciones siempre buscan estar alineadas, ¿no? En vez de tratar de arreglar las infinitas relaciones causa-efecto, hay que buscar puntos de inflexión en su infraestructura, ¿no? Me dijo. Entonces, no se busca solamente controlar el sistema, sino hay que entender el sistema. No se trata solo de controlarlo, hay que entenderlo para poder interactuar con este sistema. Entonces, ya para ir cerrando la noche de ahora, vamos a revisar los sistemas administrativos. ¿Cuáles son esos sistemas administrativos en la gestión pública aquí en el Perú? Bueno, los sistemas administrativos van a ser ese conjunto de principios, procedimientos, técnicas, instrumentos mediante los cuales vamos a organizar actividades, ¿no? Eh, mediante los cuales se organizan las siguientes actividades de la administración pública que van a requerir además ser realizada por todas las áreas que están, que a continuación se les va a ir diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de sistemas? Tenemos los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, ¿ya? Ahí vamos a hablar también de los entes rectores. Los entes rectores son los que están a cargo de un ente rector, o perdón, los sistemas están a cargo de un ente rector. Por ejemplo, si hablamos de recursos humanos, ¿quién es el ente rector? ¿Quién sería en este caso el ente rector en recursos humanos? ¿Alguien sabe? Servir es el ente rector en recursos humanos, ¿no? Entonces, así, los sistemas van a estar a cargo de un ente rector que va a ser la autoridad técnica, la autoridad normativa a nivel nacional, ¿no? Y dicta las normas, establece sí, pues los procedimientos que estén relacionados con el ámbito, va a coordinar de manera exitosa, ¿no? Y es el responsable del funcionamiento en el marco de la presente ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias.
Muy bien, chicos. Entonces, para no hacerla un poco más larga, nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase, el 30 de septiembre, vamos a hablar de los sistemas administrativos y de la política nacional de modernización en la gestión pública, ya que es la segunda parte de este módulo. No sé si tienen alguna pregunta, nos quedan unos minutitos, pero para ver alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar, también lo pueden hacer. Ver en el chat, les voy a dar un minutito para que puedan escribir las preguntas que quieran realizarlas con todo gusto. Ujú, ahí en el chat hay una... No, Meita, también puedes abrir tu micro y hacer la pregunta si deseas. Yo les he dicho no sé si estuviste a la hora de que empezó la clase, yo les he dicho que dentro de la metodología ustedes pueden, bueno, la mayoría prefiere escribir por el chat, otros pueden prender su micro, no hay problema, ¿no? Mientras siempre cuidadosos con el micro, ¿no? Porque a veces pasan, pasa de todo en el Zoom, ¿ya? Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí. Nos estamos reencontrando el 30 de septiembre. Que tengan buenas noches. Sí, todo se está compartiendo. Ya los que están inscritos, los que están al día con sus pagos, todo lo demás se les va a compartir. Muy bien, gracias.